o puede ser también hasta una fractura. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen habilitación para prestar un servicio de radiografía o de una ecografía. El nivel 3, ¿cuáles son? Son las clínicas grandísimas, son los hospitales grandes que tienen el urólogo, el neurólogo, todas esas grandes especialidades, ¿cierto? Sí, está claro. Bueno, lo que hacen allá es más que todo llega al paciente, el paciente ya tiene que venir autorizado por su EPS, ellos tienen que llevar una autorización previa, porque la IPS, ellos prestan servicios a muchas EPS, así sea del Estado, digamos los hospitales del Estado, ellos también prestan servicio para varias EPS, Ok, porque o ahora... sea, no están casados con una EPS, pueden No, ser señor. proveedores de diferentes EPS. Sí, señor. Ellos son prestadores, ellos prestan el servicio a muchas EPS. ¿Por qué? Porque ahora el Estado puso una nueva resolución en que ya no hay, como usted es de tal EPS, solamente lo van a atender allá. No, ellos están obligados a prestar el servicio. Por eso se dejó el paseo de la muerte. Por Pero eso se dejó. entonces, en ese caso, si no hay un convenio, ellos obligatoriamente tienen que atender y después trasladando el convenio. Sí, O como, si ellos alguien tienen llega, que por ejemplo, de atender urgencia a un la urgencia hospital, básica, la ¿cómo? urgencia básica. Ellos qué tienen que hacer, estabilizar al paciente. Cuando ya lo estabilizan, ellos llaman a la EPS y le dicen, venga, señor EPS, yo tengo a su paciente, entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo sigo atendiendo acá o usted se lo va a llevar para otro lado? Eso es lo que básicamente hace. Pero ellos están obligados a estabilizar al paciente. Pero en el Cuando, caso de la urgencia básica, ellos pasan una cuenta de cobro a la EPS por eso. sí, ellos pasan la factura. Ellos están obligados a pasar la factura. Bueno, acá se viene otra cosa. Bueno, que eso no es muy de la EPS, pero sí sería bueno que lo supieran. Para pasar a una cuenta de una factura hay dos manuales. Un manual que se llama IS y el otro se llama SOAT. Con eso es que ellos facturan. Esas son las tarifas que se prestan. Jessica, qué pena, me quedé en Bien. ese pedacito. Para pasar una factura, ellos tienen, o sea, las IPS y las EPS tienen algo que se llaman manuales tarifarios, ¿sí? Ajá. Con lo que se factura. Esos son los precios establecidos por el gobierno. ¿Sí me hago entender? O sea, ellos no pueden cobrar cualquier cosa. No, ellos no te pueden cobrar cualquier cosa. Mm. Para eso, el gobierno de Colombia tiene establecido las tarifas. Ya muy diferente cuando hay un convenio entre las partes y ellos dicen, no, yo le quiero cobrar a usted 100.000 pesos por tal cosa y a usted le dicen, listo, sí, yo lo firmo. Pero cuando son urgencias básicas, ellos están obligados a cobrar con el SOAT. ¿Por qué? Porque es el manual más caro, El SOAT. el SOAT. Y se llama así, SOAT. SOAT. Ujú. Pero esas son las tarifas. Esas son las tarifas. Y eso Cuando es está una publicado en algún lado. Sí, claro. Su merced lo puede encontrar como Manual Tarifario SOAT 2022. Para cada año le suben. ¿Por qué le Ok. suben? Porque esto antes era para el SOAT, ¿sí? Para los accidentes de tránsito. Y Pero lo como vieron que finalizaron. es bueno entonces lo dejaron para todo. Entonces, la IPS puede contratar este manual con la EPS, esas tarifas. Ya si ellos quieren el IS, pero ese ya es más barato. Ajá. Bueno, Y el manual, el IS de estas también. tarifas son más Son más económicas y económicas ya que el SOAT. depende de si De la contratación. La IPS contrata con manual SOAT o con manual Sí, IS. pero cuando es algo básico, es una urgencia Urgencias que llega básicas. el En ese paciente de caso, afán, nivel 2 y nivel 3. sí, que llega el paciente de afán, entonces ellos normalmente le facturan con SOAT. La IPS factura con SOAT porque es rentable. Muy pocas facturan, pero es más que todo con SOAT. Entonces, bueno, iban los manuales tarifarios. Bueno, entonces ellos prestan esos servicios. Los pacientes tienen que ir autorizados por su EPS, ya muy diferente es que la IPS sea de la EPS, pero eso muy poco pasa, muy poco, o sea, Por ejemplo, en el caso de,
Alianzalud, que Alianzalud tiene 3 puntos específicos para atender la gente y estas IPS pertenecen a pertenecen a ellos. Alianzalud, no son... Pero ellas No, no prestan servicio a otra EPS. Son exclusivas. son exclusivas, exactamente, pero eso muy poco pasa. Digamos Cafán. Cafán ellos tienen como 4 IPS únicamente para ellos, pero ellos ¿qué hacen? Ellos también le prestan servicios a nueva EPS. Ah, entonces no están solamente para la También, EPS. además de ser exclusivas De de la la EPS, ellos EPS. pueden subcontratar con Otras otras EPS. Exactamente. Entonces el paciente llega ya autorizado, le prestan el servicio y luego de esto ellos tienen que facturar. Ellos tienen que generar una factura para la EPS. Esta factura pues contiene los servicios prestados, pero adicional debe presentar algo que se llama una epicrisis o la atención del paciente, donde comprueba la EPS que sí se le prestó todo el servicio al paciente. Entonces ellos lo que deben hacer es eso. ¿Y qué compone una epicrisis? ¿Es algún texto o tiene anexos y cosas así? Sí, no, la epicrisis ¿qué es? Es que el médico llega, valoración. la valoración, el médico llega, le escribe, esa es la historia clínica del paciente. Pero entonces la historia clínica es todo el tiempo que desde su paciente llegó. Nosotros solamente pedimos lo que se está cobrando en la factura. Si digamos el paciente llegó por una consulta médica, entonces porque el nombre del paciente, el médico dice llega paciente de tanta edad por tal motivo, ¿sí? Y que esté la firma del médico. Esa es la epicrisis, o sea, es solamente la parte de la historia clínica que tiene que ver con la IPS, lo que prestó la IPS. Sí, señor. Ok. Disculpe, tengo una pregunta. Sí. Yo tengo el concepto de la crisis, pero hay una cosa que se llama historia clínica y hay otras cosas que se llaman epicrisis. Es que es la misma, la historia clínica, pero la epicrisis es el momento. Es decir, el pedacito que pasó desde que el paciente llegó, lo atendieron, pasó por valoración, de ahí lo remitieron a X cosa, a hacer un examen o a hacerle algún tipo, hasta el momento en que el paciente sale. Sí, pero cuando llegan a una IPS, el paciente no tiene historia clínica, entonces le abren la historia clínica. Le abren la historia con el aplicativo de ellos, con lo que el médico, o sea, todo paciente que llega tienen que abrirle una nueva epicrisis, una nueva historia clínica. Cabe aclarar que por normatividad nosotros, nadie, absolutamente nadie puede ver la historia clínica del paciente, ¿cierto? Solamente vemos lo que nos están facturando, solamente están obligados a enviarnos lo que están facturando. No la historia clínica clínica completa del paciente, porque eso por normatividad no se puede. Sí, solamente es lo de la epicrisis, porque lo eso que sí le prestaron, el servicio que se prestaron que esté soportada. Muchas veces envían hasta la terapia física con la misma firma del paciente, ¿sí? Con la evolución de la terapeuta. O sea, eso tiene unos anexos. Eso tiene una resolución. Espérenme, ya se la busco. Lo de la historia clínica tiene resolución. Esa historia clínica, Jessie, hace parte del software que tiene cada IPS. Eso depende mucho si la IPS, es que eso es lo que digamos, yo también quisiera saber, si la IPS tiene un solo software para todo o lo dividen en ciertas partes, porque muchas veces, ¿qué hace? En facturación usted maneja un aplicativo, en autorizaciones usted maneja otro aplicativo. Normalmente la IPS cuando presta servicio de urgencias, es muy diferente prestar un servicio de urgencias a un servicio prioritario. El servicio prioritario es solamente la consulta, el paciente que llega que tiene la tensión alta, pero no es nada grave, ¿cierto? Sí. Las IPS que están habilitadas por prioritario, ellos no pueden prestar servicio de urgencias, no están obligados a recibir a un paciente de urgencias. Mientras que si ellos están habilitados como urgencias,
están en recitar, toda la obligación de recibir el el prioritario. Pero ahí va el tema del nivel, ese sería un nivel 2. No, yo trabajé en la clínica Marley, eso ahí ya es por habilitación. Yo trabajé en la clínica Marley de Chía, no sé si la conozcan ahí por Santana. Es la nueva. Ellos son nivel 3. Pero ¿qué hizo el gerente de ellos? Dijo, no, yo no voy a recibir acá a todo el mundo. Yo voy a poner esto como atención prioritaria y solamente recibo lo que son planes de salud, pólizas de salud y planes complementarios de compensar. O sea, llega un accidente de tránsito y él no está obligado a recibirlos. ¿Por qué? Porque él en su habilitación dice atención prioritaria, no de urgencia. Es muy diferente, pero eso depende ya de las habilitaciones que tengan ellos. Y de los contratos que tengan con Pero, la pero eso me parece delicado, o sea, tienen cómo atender a un paciente, pero si se sostiene eso, el paciente puede morir. Ajá. Eso es un negocio. Sí, Suena mal, pero es un negocio. sí. Claro, porque tienen cómo atender la urgencia y no la Y los atienden. médicos, porque allá se manejan médicos ortopedistas de cirugía plástica, o sea, es una cosa. La resolución de la historia clínica es la resolución 19 de 1999. Ahí se rige todo lo de la historia clínica. Nos dejó pensando que no nos, de pronto vamos y no nos atienden. Oye, ya opté por no enfermarme. Salud en estos países es un negocio, es solo plata. Eso no tiene discusión. Bueno, entonces yo les vería eso preguntar. Bueno, entonces el paciente, digamos, el paciente llega a la urgencia, ¿sí? Digamos que tiene habilitada urgencia. Entonces el paciente llega a la urgencia y muchas EPS tienen sus propios aplicativos. ¿Y qué hacen ellos? Se los dejan a la IPS y le dicen, bueno, manéjelos y desde ahí me pide autorizaciones para pasar al paciente. A veces pasa eso. Otro es, usted me llama y me pide la autorización, ¿cierto? Y el último, que se llama la resolución 3047, ellos ahí nos indican que debe hacer una IPS cuando no tienen un contrato, cuando la EPS no contesta por X o Y razón. Entonces, ¿qué pasa? Ellos manejan unos anexos. En la resolución 3047, en el anexo 6 está el 6, está el 3, está para diferentes cosas. Entonces, la IPS tiene que llenar el anexo 2, que es el de atención inicial de urgencias, y tiene que enviarlo con 3 correos a la EPS con cierto tiempo de diferencia. Tiene que ser. Lo que está indicando es, mire, vea, tengo un paciente aquí de urgencias, usted no me contesta, entonces, mire, vea, yo le mando su oficio allá y en un rato le mando otro oficio y usted me lo tiene que pagar con eso. No me ha respondido y luego le mando otro oficio y aquí le mando la factura. Exacto, ya. Ese es el soporte. Ese es el soporte. Y con eso tienen o no tienen que pagar. Pero siempre con el anexo y sus 3 correos. Son 3 correos que tienen que enviar a la EPS. No del mismo tiempo, porque es que hay unos que mandan a las 2:55 los 3. No, tienen que pasar al menos unos 5 o 10 minutos, que uno se evidencie que los correos pasaron cierta cantidad de tiempo. Y que estuvieron intentando comunicarse con la EPS no dio ninguna respuesta. No dio ninguna respuesta. Entonces, así se les puede autorizar a ellos. Bueno, la EPS no me respondió, pero ya con esto yo le autorizo a usted su servicio de urgencia y venga, lo atiendo. Eso muchas veces. ¿Máximo hasta cuánto? ¿Media hora? No, tiene que pasar hasta 24 horas. Después de 24 horas ya no se valen los correos. Ese es el tiempo que nosotros esperamos. Y depende de la urgencia, porque es que a veces necesita una urgencia que tiene que ser atendida ya o ya. Ah, sí, no, o sea, el paciente nada que ver ahí, o sea, el paciente entra y lo tienen que estabilizar, lo administrativo ya es muy aparte, porque, o sea, no es que como antes que, ay, no, es que no, su EPS no me contesta, no. Tienen que si su paciente está mal, tienen o tienen que atenderlo, estabilizarlo al menos y después
Para eso están los médicos, que son asistenciales, y para eso están los administrativos, que son los facturadores, que son los autorizadores. Y ellos ingresan al paciente y ya. Sí, el médico es el que lo estabiliza y uno como administrativo es el que tiene que mirar la solución. Tramitar a ver cómo le pagan. Pero el paciente no se puede quedar en la sala, porque ellos son muertos. O sea, el paciente sigue haciendo la tarea de seguir enfermo. No se escucha nada. Aló. Aló. ¿Ya? Sí, es que hay... Se tiene como mucho eco. Ajá. Sigamos entonces. ¿Usted estaba preguntando algo? No. Listo, entonces vamos en que atendieron al paciente, ya se factura. Hay un tema en la facturación que es una parte la cubre el paciente, que es el copago, y otra parte es lo que paga la empresa. Entonces, ¿qué es? Germán, ¿está escuchando? Sí, escucho. Entonces, ¿Ya se fue el eco? Ya. Era porque estábamos ahí por Skype, Jesús. Bueno, entonces hay algo que se llama cuota moderadora y otros se llaman copagos, ¿cierto? La cuota moderadora los pagan los cotizantes y los beneficiarios. ¿Para qué se paga una cuota moderadora? Para consultas, para exámenes de primer nivel. Tienen que tener claro que para lo de promoción y prevención, que ahora por norma se llama prevención y detención, no se paga ni copago ni cuota moderadora. ¿Listo? Vacunas, nada de eso se paga. Solo en consultas y laboratorios del primer nivel se paga una cuota moderadora. Y eso lo pagan los dos, el cotizante y el beneficiario. Ahora el copago. El copago es el porcentaje que tiene que pagar el beneficiario. El cotizante nunca paga un copago. Esto se divide en rango A, rango B y rango C. Espérenme, ya los busco bien. Yo sé que rango A es el 11%. Entonces, para rango A es el 11.70%. Ay, no. Sí, el 11.70%. 11.50. 11.50% rango B. Que son el rango A son las personas que ganan menos de 2 salarios mínimos. El rango B, que es el que ganan entre 2 y 5 salarios mínimos, ellos están obligados a pagar el 17.30%. Entre 2 y 5, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y ese porcentaje es sobre qué? ¿Sobre lo que se le hace al paciente? Ya le explico eso. Espérenme un segundito que eso también se los tengo que explicar. Y los que ganan más de 5 salarios mínimos tienen que pagar el 23%. Entonces, esto es sobre lo que se le hace al paciente, ¿cierto? Entonces, sí, la factura, pero ahí cabe aclarar algo, que para cada rango existe un porcentaje, un tope, que es por evento. Porque imagínense donde el tratamiento le valga 500 millones. Existe un tope por evento, pero también existe un tope por año. Y ellos no se pueden pasar de ahí. Sí. Entonces, para el rango A, el tope por evento está como en 300 algo. 272.000. 272.000. ¿Y por año? Y por año está en 546.000 pesos. Ok. Eso quiere decir que yo me enfermé 3 veces, pero nunca voy a pagar en el año. Sí. Si yo en el año no me puedo pasar de 546.000 pesos. Siendo rango A.
siendo rango A. Porque cada rango tiene un porcentaje diferente. ¿Cuál es el tope máximo? ¿Cuánto es? El de los 5 salarios mínimos son 2.187.000 pesos por evento, o sea, por hospitalización. O sea, digamos, ¿Y hoy al fue, año? y al año son 4.374.000. El del Eso es tope muy de los razonable, eso es muy razonable. 4 millones 374.389. 389. Y por evento del último son 2.187.900, 195, perdón. Y del B. Y del B por evento es el 1.093.597. Y por el Al otro año. es 2.187.195. Esos son los topes que se pagan. Es De decir, ahí al que si a mí me paciente. hospitalizan 5 veces y en la primera y segunda cumplo el tope del año, ya de ahí para adelante no me No cobran te nada. pueden cobrar Y estamos absolutamente nada. hablando que estos son los rangos para los beneficiarios, porque los cotizantes no pagamos nada. Exactamente. Nada, absolutamente no. Beneficiarios. Ujú. Listo. ¿Listo? No sé qué más se me puede escapar por ahí. Más que todo. ¿Alguna pregunta, Germán? Jesús. No, pues esa parte está clara. Me queda, por ejemplo, cosas como, bueno, ya cuando van a atender a un fulano, en la factura y le suministran cosas y ese tipo eso va en la factura, o sea, se le aplicó una dosis de no sé qué. Esa es una buena pregunta. Eso lo hace el software. Digamos, el paciente llegó a urgencias, lo atendió el médico. Nosotros ya sabíamos que lo había atendido el médico, ¿sí? Porque él dejaba su historia. Y después le mandaban, no sé, un diclofenaco. Entonces, primero del software, por lo menos en Marley es así, primero lo tenía que tocar inventario, ¿sí? Farmacia, que ellos son los que tienen el inventario. Entonces, farmacia decía, va a salir este diclofenaco para tal paciente, desde el software. Y luego la auxiliar, la que se lo administraba, decía exactamente como que lo chuleaba ya, lo chuleaba en el aplicativo, en el software. De que lo había recibido De que y se lo había suministrado. Exactamente. Paciente. Entonces, cuando nosotros íbamos a hacer la factura, el mismo software decía que ese ya había salido para ese paciente, se lo habían aplicado y lo podíamos descargar en la factura. Así es. Pero eso parte de digamos, el médico fue el que lo prescribió y colocó entonces cosas a aplicar. Sí. Tantas tabletas de no sé qué, de un procedimiento de no sé qué, él hace como una especie de cotización. De listados. Es un listado, entonces. Sí, él hace como una especie de listado, entonces él dice, el paciente, sí. Una orden, esa es una orden de medicamentos donde él dice este paciente. No, y de procedimientos, me imagino. También. Lo mismo pasa con los procedimientos. El paciente, digamos, entró a urgencias y necesitaba una reducción abierta. Entonces, ¿ellos qué hacían? El paciente solicitaba la interconsulta con ortopedia, ¿cierto? Entonces, el ortopedista decía, sí, este paciente necesita esta cirugía. Entonces, ¿qué pasaba? Ya después, eso subía a salas de cirugía. Todas esas órdenes subían a salas de cirugía. O sea que, Jessica, en realidad, entonces, para atender un paciente, digamos que es una combinación de procedimientos con suministros. ¿Sí? Exactamente. Y yo puedo tener varias. O sea, ese paciente, por ejemplo, se fue y se quedó una semana hospitalizado y entonces eso se llena de un montón de órdenes y de suministros. Exactamente. Que finalmente afectan una factura. Exactamente, porque Unos el paciente entran y otros no. Porque puede ser que le dicen a este fulano, le dan no sé qué, por decir algo, una terapia respiratoria. Y resulta que todo lo que se le dio, no se le aplicó fue una cosa, no se le hizo la terapia, entonces eso no se factura.
No se factura porque alguien Exactamente. no marcó, alguien no autorizó como aplicado. Entonces van armando la factura ahí a medida que van aplicándole al paciente, ¿cierto? Sí, sí, muchas veces es así. Otras veces, digamos, no sé, la consulta con el médico general no cargó. Entonces, uno como facturador va y lee la epiclisis del paciente mientras que estuvo y dice, ah, este paciente sí le dio el médico general, yo se lo puedo cargar manualmente, que eso se Ah, hace al muy momento de bien. facturar. Claro, el momento de O sea facturar que, la que persona, alguien que esté, digamos, en los la aplicativos facturación tiene que siempre van a chequear, manejar un error, un margen de alguien, error. alguien Nadie que puede. está, alguien que está en facturación tiene que mirar la epicrisis. Claro, claro, porque lo que yo le digo a Alba, o sea, los aplicativos siempre van a manejar, o sea, no sé, no sé, pero pues a mi punto de vista y que he manejado muchísimos, van a manejar un margen de error. Entonces, por X o muchas veces ni siquiera son los aplicativos, es uno como persona. El médico de 50 años que no sabe manejar el aplicativo, se le complica. La No, no, aplicación, Jessica, pero no, no diga 50, diga 70. no 50 no, 50. por favor, 70, 70. Bueno, 70, qué pena, Sí. 70. No, y es que pasa, y uno ve los médicos y ellos se encierran mucho en que no pueden o en que solamente escriben lo que le pasó al paciente y ya. Y uno que los ha visto. No, es que no puedo, es que se me complica, no sé, ordenarle tal cosa. Sí, entonces eso genera un margen de error en el aplicativo, al momento de descargar la factura, no sé, en la consulta él no la puso. Y obviamente el aplicativo no va a llamar todo eso. Ujú. Entonces uno va y lee y, ah, bueno, entonces lo puedo cargar manualmente con ciertos códigos. El manual Interesante. tarifario, los que yo les digo, el SWAT y el IS, ellos manejan algo que se llama CUPS. Los CUPS es con lo que uno factura, son los códigos, se llaman códigos únicos de prestación de servicios. Ahí ustedes sacan todo. ¿Y eso dónde está? En los manuales tarifarios. No, la DIAN es Sí, una cosa muy aparte. sí, sí, es como la DIAN que maneja unos códigos Ah, únicos, aquí bueno, en la salud también se se manejan maneja unos códigos únicos. exacto. Bueno, qué pena, Pero sí. Jessica, Sí, una señor. pregunta. O sea, si yo suministro unas aspirinas, entonces hay un código para eso. Sí, señor. Para los medicamentos Es un también, código único. y se llama CUMS. Los de los medicamentos son CUMS. Los de las prestaciones de servicios son CUPS. Ok. Son procedimientos, ¿o no? Son procedimientos, son servicios que se le prestan al Servicios paciente. médicos. Son los servicios médicos que están en Colombia. Son las Bueno, pero en cirugías. ese caso, Jessica, entonces lo que hace un médico a medida que va prescribiendo es que te debería seleccionar de esa tabla lo que le va a hacer. No, Exacto, no ese es es lo que el. él quiera, sino tiene que buscar en esa tabla cuál se ajusta. Exacto, pero ellos muchas veces, digamos, los aplicativos, ellos ponen, no sé, curación. Entonces sale curación. Es que hay muchísimas curaciones. Está la curación básica, está la curación mayor. Hay muchas cosas. Ustedes tienen también que mirar si la IPS que ustedes le van a ayudar, ellos tienen códigos propios. Cuando me refiero a un código propio, cuando la IPS presta una atención especializada a cierto número de pacientes. El paciente que es un señor que está postrado en su cama, que no se puede levantar, ellos manejan paquetes. Entonces, ese es el paquete del paciente crónico que tiene que ir 10 veces a la semana a la terapeuta, tiene que ir trabajo social a la casa. Eso es un paquete. Y esos no están acá, son códigos propios de la IPS. Entonces, también tienen que ustedes mirar eso. Si ellos tienen códigos propios o solamente prestan los servicios normales. Ok. ¿Listo? Entonces también hay otros que son códigos. Eh, esta se va a Códigos. acabar, voy a parar un momentico y vuelvo a entrar. Bueno, Sí, Listo. señor. Ok. Los CUMS los buscan en el record.
A la misma. A la misma. A la misma. Jesús. Sí, señor, aquí estoy. Bueno, ¿está claro lo que ha dicho? Sí, claro, sí, señor, claro. Le van apareciendo varias cosas que no. Que no estaban por ahí. Sí. No, eso tiene que hacerse un muy buen diseño. Pienso que hay que botarle buena corriente al tema del diseño antes de ponerse uno a implementar cosas, ¿no? Sí, señor. Recording in progress. Bueno, continuamos. Recording stopped. O sea, ya hacen como contratos. Recording in progress. Bueno, Ellos- continuamos entonces. Ajá. Listo. Bueno, entonces, ¿con qué continuamos? Germán, aquí hay otro también, porque no solamente los medicamentos y servicios son los que son los POS que están obligados a suministrarnos, sino también hay otros que eran los antiguos no POS, que ahora se llaman no PBS, que significa no incluidos en el plan de beneficios en salud. no incluidos. No incluidos. Esto pueden ser medicamentos, pueden ser terapias, pueden ser ciertos insumos que no están incluidos, se le pueden prestar al paciente, se le pueden administrar al paciente, siempre y cuando, no sé si ustedes ya hayan escuchado algo que se llama MIPRES. Antes era CTC o tutela, ¿cierto? Ujú. La tutela todavía existe, Sí. pero ya no se ve tanto como antes. Mm, El CTC lo quitó el MIPRES, ahora se llama MIPRES, que significa mi prescripción. Esto es un software que lo dio el gobierno y esto lo deben de tener todos los médicos, todas las IPS. Ellos entran a la página y ponen el medicamento y él mismo le arroja un número. Y con ese número yo voy a mandarlo a la IPS y que ellos lo hagan. Eso se llama recobrar al ADRES. El ADRES es el que me paga todo lo PBS. La IP, él lo va a entregar, lo él lo va a gestiona, administrar, lo gestiona, y lo después se entrega. encarga de cobrarle al Estado. No, la IPS no, la EPS es la que le va a cobrar. ¿Por qué? Porque Entonces la IPS tiene que reportar todos esos. en el aplicativo, Ok. apenas, o sea, eso tiene unos tiempos. Sí, pero todo se hace por el aplicativo MIPRES. O sea, eso no tiene que ver con el aplicativo de la IPS, no. sino que hace la solicitud en el aplicativo de MIPRES, Sí. hace la solicitud del medicamento y posterior a eso le hace el cobro, lo suministra. ¿Y de dónde lo suministra? Ellos deben de tenerlo, en su farmacia deben de tener todo. Ellos están obligados a Ya, tener medicamentos sí, POS y no claro, POS. claro. O laboratorios con que contraten Claro. para suministrar. Ya al menos de que sea un medicamento que venga fuera de Colombia, pero eso ya es un punto muy aparte. Pero normalmente ellos en su inventario, en su farmacia deben de tener, ¿sí?, un medicamento que muy esporádicamente se ponen a un paciente, pero se administra, ¿sí? Se maneja. O un insumo. Hay insumos que son no PBS. O hay terapias que son no PBS, pero las tienen que hacer. O sea, tienen que haber IPS que están prestando ese servicio. Tienen que tener un prestador. Claro, tienen que tener un prestador. Esto, bueno, esto más que todo es para que lo tengan en cuenta, que el médico debe mandar ese número. Sí, los Y el soportes. trámite es, el médico le envía todo a la IPS. No, el médico pone, bueno, él mismo entra hace acá. alguna formulación. Sí, ellos hacen formulación porque ellos tienen, ellos tienen su usuario y todo eso, los médicos. Administran, la IPS lo que debe hacer es mandar ese número
con el que sí se pidió en el aplicativo, administralo y ya, que le hagan su pago. Deben de tener en cuenta que los medicamentos también tienen precios regulados allá. Hay medicamentos que las IPS o las farmacias cobraban millones y millones porque no había un control, ¿cierto? Entonces, ahora hay circulares, pero yo te las envío, yo sí las tengo en la oficina. Yo te envío esas circulares, se llaman precios máximos, precios regulados. Son ciertos medicamentos, pero tú no te puedes pasar de cobrar eso. Eso muchas veces, donde ya se den cuenta que ha sido muy, muy seguido, eso genera ciertas, ¿cómo se llama? Sanciones a la IPS. Bueno, o a la farmacia que los esté cobrando carísimo. Sí. De hecho, que la IPS le cobra a la EPS. A la EPS, exacto. Y al momento de que uno como EPS va a ir a pagar, venga, pero esto ¿por qué me está cobrando, no sé, 1 millón, 2 millones de más? Entonces eso lo deben de tener claro ustedes para cuando hagan el aplicativo, de que hay ciertos medicamentos de que tienen un precio máximo, que de ahí no se pueden pasar. En los medicamentos ya ahí sí como los tengan contratados con los laboratorios que se los den, o no sé, que se los administren, y eso, de eso hay algunos que no tienen sus precios, pero yo creo que sí. Hay algo que se llama termómetro de medicamentos. Uno así lo busca acá. Termómetro de medicamentos. Entonces uno entra acá a la página. Es del ministerio. Esas páginas son del ministerio. Todas son del ministerio. Lo que yo les digo, sí. O sea, son cosas que son muy exactas. Entonces, mira, acá, pues a ellos no les puedo mostrar, pero es para que tú sepas. Digamos a mí, pues para que ustedes tengan como una guía. No sé si ellos ya tengan algún contrato o algo así. Un jarabe. Ese jarabe es de la Santé. Entonces me va a costar más caro porque es comercial. Pero ellos tampoco no se pueden exceder de estos precios. El precio máximo que yo pago es del color naranja. Ya el rojo, eso ya está muy costoso. Bueno, nosotros asumimos que estamos viendo el color naranja, bueno. Ay, pero pueden ingresar. La página se llama. Ya lo vi, ya. Ya le mando el link. Sí, es muy fácil, es súper fácil de buscarlo. Y eso es una guía para todos. Esos son guías que son tipsitos que sirven. Hay otros que sí me arrojan, no sé. Este todavía no, un diclofenaco. Ellos sí tienen genérico y tienen comercial. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El genérico es mucho más barato. Y ese es el que le suministran a uno. Exacto. Ese es el que te suministran. Eso es muy raro. Mira, institucional. Pero hay mucho acetaminofén ahí. Sí, no, acetaminofén hay miles. Al que le dan a uno es el barato, eso no. Pero ellos cobran caro. O sea, para nadie es un secreto que la IPS le suministran el más barato y cobran el que más alto tenga. Es el que le cobran a la EPS. El que cobran a la EPS. El máximo valor que le pueden cobrar a la EPS. Exacto, entonces por eso también ustedes se pueden guiar. Eso es también una ayuda muy buena. Dependiendo, ¿no? Si no tienen contratados medicamentos para las tarifas. Eso es bueno. Eso es una ayudita. ¿Qué más se me escapa? Bueno, eso en cuanto al funcionamiento, ya tendría uno que entrar a mirar qué servicios prestan. Sí, qué servicios prestan. Eso es lo cuál primero. Es el ¿qué se necesitaría? ¿Cuál sería el comienzo para el desarrollo del software? ¿Qué bases de datos? ¿Qué se necesita tener? Ya digamos que en la parte técnica, ya conocemos más o menos cuál es la parte funcional de la IPS. ¿Alguna pregunta, Germán? No, pero lo que usted le dice a Jessica es que ya entonces con esa información trabajaremos en las bases de datos, ¿no? En las bases de datos, sí. Pero primero sí miren qué servicios van a prestar. O sea, ¿qué IPS es? Porque no es lo mismo crear un aplicativo para una IPS
que solamente hace consulta y pediatría a una que presta un servicio de urgencias hasta cierto nivel. Y la Entonces, otra, o miren sea, mucho nivel eso. 1, nivel 2 o nivel 3, porque es que las tres son diferentes y la última es la más compleja. La más compleja, la que más presta servicios, la que más tiene médicos. Ellos hacen de todo, de todo, de todo, de todo. Jessica, de lo que usted recuerda, Sí, eh, señor. hay una, digamos, hablemos como de bases de datos. Ustedes hablan, en una IPS se habla de proveedores, o sea, en el Claro, caso, por ejemplo, de las medicinas, claro, tienen ellos los tienen. médicos, por ejemplo, es una base de datos de médicos que también son como una especie de proveedores, o ellos son empleados de la IPS. Lo que pasa es que con las nuevas normas de salud, por eso es que todo el mundo pelea, que los médicos, que no sé qué, o sea, a veces eso no es tanto, uno lo ve en noticias y uno dice, no. ¿Qué pasa ahora con los médicos? Usted contrata a un médico por prestación de servicios por tanto tiempo. Son muy pocos, o sea, son contados los médicos que usted tiene como planta. ¿Y cuáles son? Los de medicina general. Sus auxiliares de enfermería, por la mayoría, tienen que estar de planta. Los médicos como ortopedistas, que cirugía plástica, que cirugía general, la mayoría, por no decir que todos, están por prestación de servicios. ¿Por qué? Porque ellos solamente van cierta cantidad de horas o las citas que tengan programadas y chao, y arrancan para otro lado. Eso es lo que hacen ellos. Ellos no, o sea, muy pocos, o sea, yo creo que ya casi ni se ve que un médico ortopedista o urólogo Sí, o algo así son los esté contratado especialistas. por planta. Los especialistas generalmente por prestación de servicios. O sea que en Ujú. realidad ellos también son como una especie de proveedores y tendrán Claro, algunas tarifas por ellos, evento. ellos te cobran a ti por evento, pero a uno como IPS, o sea, digamos hablando yo como IPS, ellos me cobran a mí como por evento, pero eso no tiene nada que ver con la facturación que yo le vaya a hacer a la IPS. Ah, claro, claro, sí, eso es diferente. Nada, nada que ver. Pero sí, lo que usted dice sí es verdad. Ellos manejan ciertas tarifas. Ellos dicen, ejemplo, el ortopedista, por lo menos pasa mucho en Clínica Marley, a ellos les pagan por lo que vayan a hacer. Entonces, si el ortopedista, y ellos pelean mucho por eso, el ortopedista fue y hizo una consulta, esa consulta le valió 100.000 pesos. Y entonces fue y le hizo una reducción, bueno, le movió allá el brazo, pues como para que medio me entiendan, le hizo una reducción al paciente, fue y le movió el brazo y no sé qué, y por eso ellos cobran 250.000. Pero eso no tiene nada que ver con la facturación que yo lo voy a hacer a mi O seguro. sea que también tienen como eso como codificado por servicios que prestan. Sí, pero O eso sea, ya es más, digamos que un especialista es una especie de IPS para la IPS. sí, algo así. Eso se volvió acá en el país. O el médico le dice, muy bueno, yo lo contrato a usted, usted viene 6 horas y yo le pago a usted 1.200.000, ejemplo, ¿no? Pero usted a la final pues me trae su planillita, no sé qué, y por prestación de servicios, Ok, todo por o sea prestación que de servicios. ya Pero entiendo. sí, los médicos ya se volvieron como un proveedor más de las IPs. Bueno, yo no entiendo ese punto. O sea, si a uno le cobran ¿cómo es que? Si a uno le cobran una tarifa y entonces el médico le cobra otra es el mismo servicio, ¿cierto? Pero están codificados igual. Puede ser que sí, puede ser que con el mismo código de la consulta, digamos que uno encuentra en IS, que el código es 890102, que es la consulta de médico general o especialista, no recuerdo ahorita. Ese mismo código me sirve para que mi médico me diga, vea, yo le presté tantas consultas, páguemelas a tanto precio, ¿sí? Pero eso ya depende de ustedes, de cómo lo quieran crear y de las necesidades que tenga la IPS. O sea que Tienen que mirar primero entonces eso. la IPS se queda con un porcentaje de lo que queda, de lo que paga el médico, de lo que o sea, de ganancia sobre lo del médico, sobre lo que cobra el médico. No,
No, porque digamos, no, eso sí no. Digamos una consulta, por lo menos en SOAT, pero eso estoy hablando entre IPS y EPS, ¿sí? Lo contratan entre ellos dos. El médico es muy aparte. ¿Porque el médico es aparte? Porque yo como IPS soy la que la estoy contratando, ¿sí? Entonces, digamos un ejemplo. Yo soy Jessica, yo soy la IPS, ¿cierto? Germán es la IPS, ¿cierto? Entonces yo le digo a Germán, le va a cobrar 50.000 por la consulta de urgencias. Y Alba es mi médico, ¿sí? Pero Alba me dice, yo a usted por cada consulta le va a cobrar 30.000 pesos, ¿sí? Todos son aparte. Alba y Germán no tienen nada que ver. Pues entre ellos dos, nada que ver. Ellos ni se Siempre conocen está, ni se hablan. siempre está por debajo el precio que cobra el médico al precio que cobra la IPS. Claro, debe estar, porque si no ellos con qué se van a quedar. Esa es la pregunta mía, claro. Pues ahí sí ya sería contratación, pero eso es lo más lógico, porque entonces yo qué estoy ganando, yo tengo empleados de planta como es, yo tengo que sostener algo y secretaría no puede llegar mañana y ver esa pared sucia con sangre. No, yo tengo que pintar, tengo que lavar, tengo que comprar alcohol, ¿ves? Entonces uno como IPS tampoco no se puede bajar. Y por eso es que muchas IPS se han acabado, porque no saben manejar Los costos los con costos. respecto y las Exacto. contrataciones con los médicos, entonces cobran muy poco Muy poco. y no da para el No servicio les da. administrativo. Y el servicio administrativo es costosísimo. Costoso, costoso. Uno tiene que a las empleadas del servicio general tenerles guantes, tenerles alcohol, hipoclorito, un montón. Por lo que te digo, o sea, uno puede ya que alguien chorreó sangre y, no, eso se queda así. No. Eso tienen que limpiar, eso tienen que hacer, es lo mismo en salas de cirugía, pues ya la limpieza tiene que ser muy grande. Entonces es por eso. ¿Tienen alguna otra pregunta por ahora? No, pues Yo sí. O sea que por decir algo que el ortopeda, de los Ortopedista. sí, exacto, por eso, de las piernas. Él usa serrucho y usa, a mí me han contado que usa unos clavos grandes, que usa uno, bueno, yo lo he Sí, visto también en la calle a los que se parten, sí. y usa esto y lo otro. ¿Eso es parte de medicamento o esa base de esto que es? Se llaman insumos. Eso se llama insumos. Insumo, ok, Eso ok. se llaman insumos. Por eso les digo, ustedes lo primero, o sea, yo creo que lo primero que tienen que visualizar es qué servicios van a prestar. El servicio de ortopedia es grandísimo. Los insumos que se manejan en ortopedia son gigantescos. Eso es otra cosa. Entonces, esos son insumos, no en todas las cirugías se utilizan los mismos, no todos cuestan lo mismo. Hay tornillos que valen 50.000 pesos, como hay tornillos que pueden valer hasta 5 millones de pesos. O sea, todo depende de lo que el ortopedista diga. Y se llaman fresas, lo que el señor dice, se llaman fresas y esos son para cortar huesos y raspar y poner y de todo. uno Entonces, nunca sabe. Hay unos que van a esas tiendas de 7777 y compran allá. ay, Dios mío. Compran allá los tornillos y el serrucho. Ay, el pegamento. Es que a mí me han contado que eso es así, es como si fuera a hacer uno carpintería Sí, sí, eso es tal cual, sí, eso es Sí, verdad. sí, tienen martillo y tienen todo, sí, eso es así. Bien. Sí, claro, es que hay que acomodar el huesito y volverlo a reconstruir muchas veces. Ya tan partido que tienen que volverlo a reconstruir o lo quitan totalmente. Y lo vuelven a hacer. Y lo vuelven a hacer, exactamente. Sumo. Bueno, no sé si ya con esto No se te escucha.
Aló, Germán. Alba, está entrecortado todo. Sí, que ya con esto tendríamos una idea ya general sobre el tema. Eh, Nos reunimos, revisamos y si necesitamos a Jessica nuevamente, yo me reúno con ella otra vez. Jessica, muchísimas gracias por la información, muy valiosa. Eh, y bueno, pues yo creo que de aquí nos llevamos es un montón de inquietudes. Sí, lo que pasa es que una cosa es la práctica, o sea, lo que yo les digo, y otra cosa es cuando ustedes ya vean qué van a hacer. Entonces ahí van a hacer todas las inquietudes. Esto es a grandes rasgos, pero lo que yo les puedo ayudar, tranquilos. Yo soy técnica en administración en salud. Yo tengo mi Muchísimas estudio. gracias, Jessica. No, Entonces, vamos a necesitar mucho de su ayuda y bueno, también pues en el camino miraremos porque pues para que le coloque un valor, pero no somos una EPS ni una IPS, no, ni yo soy PS, pero tranquilo. sí algo para que pues sí, que compense la colaboración que nos está dando, ¿me entienden? No, no, con mucho gusto. Con mucho gusto. Y si les puedo ayudar o necesitan que les envíe algo, tranquilos. Esta tarde yo me pongo a mirar mis archivos, pero sé que en la oficina tengo cosas. Jessica, yo creo que yo sí aprovecho antes de terminar aquí esta reunión Sí. para proponerle a Jessica que nos acompañe en este proceso. La verdad es que nosotros no es que tengamos un cliente eh, que vayamos a atender o al que le vayamos a ofrecer el software. Lo que Sí. queremos hacer es un tanteo de cómo está Ujú. el mercado, porque tengo entendido que el software de las IPS, primero, es muy costoso y Sí. segundo, no son muy buenos. Y No. tercero, se desactualizan mucho. Exacto. No, Entonces, igual como IPS, lo que yo le digo a Alba, ellos tienen que pensar en pro de beneficio a ellos, ¿sí? En ellos quedarse con cierto porcentaje de ganancia, porque si no van a perder. O sea, eso es lógico. Como empresa uno piensa eso. Y lo que eso, los aplicativos son muy obsoletos, son muy viejos. sí, No se le Por lo puede menos hacer. en mi trabajo manejan un aplicativo del 2000. O sea, son demasiado viejos. Bueno, ¿Sí? yo me he encontrado que el gran problema que tienen es que ¿cómo es que por decir algo? La normativa se actualiza y ¡pum! Ya no se le puede hacer nada al software que está y ahí se quedó. Sí, también pasa mucho eso. Pero ¿qué pasa? O sea, yo digo que es que no le ponen también como, no sé, como fue, porque es que el IS y el SOAT, que son lo que uno maneja para facturar, no se actualiza. ¿cómo así que están usando ELISA? En los manuales tarifarios. El manual Ah, tarifario. perdón, es que entendí ELISA, el software No, este. ellos no se actualizan, o sea, ya los códigos que están son los que están y ya. Sí se han Sí. agregado ciertas cosas, pero yo creo que a un software se le puede agregar ciertos códigos. Sí, claro. No sería así como algo tan exagerado, pero todo es... Ok, bueno, creo que es eso. Nosotros nos llevamos todo esto, vamos a analizarlo, tendremos muchísimas preguntas que hacer, pero ¿qué es lo que queremos hacer, Jessica? Nosotros queremos montar no un software completo, pero sí tener un prototipo. Ok, O sea, montar un prototipo con una funcionalidad mínima, pero que sí. muestre más o menos cómo sería la calidad de nuestro trabajo, a ver si encontramos alguno interesado y pues comenzamos con esa IPS. Esa es la intención, Jessica. Ay, listo, listo. No, tranquilo. Para lo que yo les pueda colaborar, con mucho gusto. Muchas Mucho gracias. gusto. Entonces, dejamos claro, no tenemos un cliente, lo que queremos es realmente mirar a ver ese mercado, a ver qué oportunidad habría. Sí. Y repito, es que al parecer no está muy bien atendido en la parte de desarrollo de software, eso está como muy quieto, muy pobre y se lucen los pocos que están de proveedores de eso. Entonces cobran lo que quieren, atienden cuando quieren y bueno, pues de pronto haya una oportunidad ahí de negocio para nosotros. Sí, claro que sí. Eso es. Bueno, Alba, no sé si hay alguna otra inquietud, Jesús.